¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué alegría estar nuevamente junto a cada uno de nuestros apreciados auditores para conversar hoy también de un tema que considero de que es bastante interesante, porque vamos a hablar sobre crecimiento, sobre profesionalización y futuro a través de lo que se acerca, que es el tercer encuentro nacional de administradores de condominios en A 2026, que es una instancia que se ha ido consolidando con el tiempo, ¿verdad? También es un espacio de aprendizaje y de apoyo para nuestro rubro. Antes de saludar a nuestros invitados, quiero saludar a Bahía Azul, que son líderes en limpieza, mantención y reparación de piscinas, a Ingelif, empresa de mantención de ascensores en la que se puede confiar plenamente, Copropiedad Legal, profesionales expertos en la ley 21442 y actualización del reglamento de copropiedad, a vivocondominio.cl, empresa especializada en auditorías, asesorías contables y capacitación de administradores. También saludamos a Comunidad Feliz, que es una plataforma que apoya la gestión del administrador. Y como les estaba contando, saludamos también al tercer encuentro nacional de administradores de condominio en A 2026, el encuentro más relevante especializado para administradores de condominio, creado exclusivamente para impulsar, colega, tu crecimiento personal y profesional. Ahora sí, quiero saludar a dos amigos, a dos colegas, a dos personas y colegas que han estado siempre apoyando nuestro programa. Uno de ellos es Miguel Madrid, todos lo conocemos porque ha estado muchísimas veces en nuestro programa y además es capacitador de administradores. Miguel, como siempre, un gusto de tenerte en el programa. Hola Aníbal, hola Francisca, el gusto es completamente mío estar nuevamente acá. Hace rato que no venía a darme una vuelta por aquí. Y qué mejor oportunidad que para conversar acerca de este tercer encuentro nacional de la ENAD 2026, que como tú bien decías es una oportunidad perfecta para profesionalizarnos, conversar a aspectos de nuevas tendencias, pero Se te va la también señal. reencontrarnos con algunos colegas. Así que, ¿me escuchas bien ahí o no? No sé qué estará pasando con la señal, Ahí, parece. pero Ahí. ya ahí sí. Cuando te mueves, Pero ok, pero gracias nuevamente por la invitación y espero que podamos dar una charla, una conversación entretenida aquí los tres. perfecto. Y también está una amiga, colega, que también ha estado en el programa en otras oportunidades, que es Francisca Alvear. ¿Cómo está Francisca? Hola Aníbal, hola Miguel, buenas tardes y gracias por la invitación. Feliz, como también dice Miguel, de conversar en este espacio referente a lo que va a ser el encuentro nacional, una instancia que para mí por lo menos es de harto aprendizaje y de conectar con colegas, hundirnos un poco más inmersos en el mundo de la copropiedad, así que bien interesante estar acá y gracias por la invitación. Bienvenida nuevamente, Francisca. Eh, antes de continuar, debo aclararle a los auditores que Miguel y Francisca son socios fundadores de Celcoa Administraciones. Por lo tanto, antes de empezar a conversar sobre el ENAD, yo sé que hay mucho interés por parte de los auditores, colegas especialmente, de conocerlo un poco más a ustedes. Por lo tanto, quisiera preguntarle cómo empezaron y cuándo empezaron a administrar. ¿Quién se atreve a contestar? Porque ustedes son socios, ¿verdad? Eso hay que decirlo. Las Entonces, damas primero, ¿no? las damas primero. Bueno, ok, Ya, Francisca. contemos. Eh, ¿Hay que censurar algunas cosas o con todo nomás? Con todo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Fran? No te escuché bien porque te escucho como que se te va el audio. Dale nomás, Fran. eh, ahí no sé, ¿me escucho bien? Yo sí. Tú sí, sí. Bueno, nosotros partimos en esto desde una
loca idea, digo yo siempre cuando nos preguntan. eh, y yo creo que es el común denominador de la mayoría de los administradores o colegas que entran a administrar, que esto desde fuera, ¿cierto? Se ve un poco o bastante fácil, ¿no? Se ve Claro. como una actividad bien sencilla, vivir en un edificio, ves al administrador poco, que tiene tanto gestionar mantenciones, gestionar personal, no debe ser tan complicado, ¿qué te parece la idea? Hagámoslo y dale, yo la verdad un poco reacia a la idea, y ahí Miguel, bueno, hizo su parte en este proceso de convencerme de que podía hacer algo eh, entretenido, algo, un desafío interesante de iniciar. Y le dimos esto en el año 2019, Miguel, si, corrígeme, y le dimos, o sea, empezamos sin tener conocimiento, Miguel estudiando un poco más, Miguel es un poco más estudioso que yo en términos como más mateo en la ley, él se preparó mucho más, llegamos a escuchar harta información, leer la ley, escuchar programas relacionados a la copropiedad, escucharte En a ese ti, tiempo lo único Aníbal, que había era Hablemos de Copropiedad. eras tú, y te escuchábamos mucho, Miguel me mostraba tu programa, lo escuchábamos, y partimos. Yo partí con una comunidad que literal, Miguel me dijo, dale Fran, con actitud, todo se puede, y partí en verdad con muy poco conocimiento, debo ser honesta. Pero con la convicción de que esto podía salir adelante, era una comunidad que tenía varias problemáticas y fue como, ya sabéis que vamos, démosle y bueno, de hecho esa comunidad hoy la tenemos todavía, de las primeras que conseguimos y con pura convicción al principio. En el camino, obviamente, aprendiendo las cosas, tomando las problemáticas también con responsabilidad, porque no es un juego, claramente, pero con la convicción de que las cosas se podían hacer de una mejor forma, viendo, obviamente, como experiencias previas de que se podía hacer de una mejor manera. Ahora, Esto es como bien usted, resumido. sí, de Fíjate, acuerdo, Aníbal, que sí, me de gustaría acuerdo, comentar porque, algo, agregar algo sobre eso. dale, sí, Fíjate que Miguel. a lo largo de los años, como que el tema de la administración de condominios siempre estuvo presente. De hecho, habrán sido tres personas las que en algún momento me dijeron, oye, ¿qué tal administrar condominios? Y yo estaba metido en otros proyectos, estaba viendo otras cosas, entonces como que nunca lo tomé, lo consideré. Hasta que en el 2019 estuvimos analizando más profundamente, como dice la Fran, y constituimos la empresa en septiembre más o menos, del 2019. ¿Se escucha bien ahora o Uf, no? ¿No se escucha no bien? mucho, yo no te escucho muy bien, pero ¿Me Fran escuchan? te dice que sí, entonces veamos, Ya. sigamos. Y lo que decía, en septiembre y en diciembre obtuvimos nuestra primera comunidad, fue en 4 meses. Y en diciembre partimos el 11 de diciembre con la primera y el 19 de diciembre con la segunda y el Ah, 1 de enero con dos más. Entonces ya para wow. enero teníamos 4 comunidades y ahí nos volvimos locos al tiro porque no teníamos un sistema ya desarrollado. Y por eso la Fran dice que la dejé sola en un condominio porque se nos juntaron dos comunidades en donde en ese tiempo ofrecíamos nosotros atención presencial en una determinada horario y era justo en la misma hora. Entonces yo iba a un condominio y ella iba a otro. Entonces Ah, ahí cada uno hizo su parte nomás y con todo, nomás, con pura actitud. Y la Fran, me acuerdo que decía, y lo repetió en muchas ocasiones, la Fran siempre decía, esto es pura gestión, pura gestión, pura gestión. Y ahí se iban solucionando muchos problemas. La Fran iba para allá, atendía a la gente y se arrastraban muchos problemas de una empresa que no era de la comuna en esa época, era una empresa más grande que manejaba muchas comunidades y que estaban arrastrando muchos problemas con esta comunidad y la Fran uno a uno se fue solucionando. ahora, por lo que dice Fran, ustedes no estudiaron, no se capacitaron con un curso antes, empezaron así nomás. Yo tomé cursos gratuitos que pillaba por internet. Ya, Los hice. Pero yo más, en lo personal, más que de tomar un curso y aprender, soy más de ser autodidacta y buscar. A ya. mí siempre todo lo que manejo al día de hoy, los conocimientos que puedo llegar a tener, siempre han sido de manera autodidacta. Te- siendo súper honesto, lo que uno aprende en la universidad
casi no se aplica en la totalidad. Entonces, me especializo realmente en las cosas que realmente estoy usando. Y de esa manera creo que he aprendido mucho más que cualquier universidad. Como por ejemplo, los programas de Hablemos de Copropiedad al principio, que como bien decía la Fran, me los escuché todos. Yo no estaba escuchando los del día jueves de esa semana, o los del miércoles, parece que, o martes, parece que era en esa época, Claro. sino que pillaba las grabaciones anteriores y empezaba a escucharlas todas las anteriores, y cuando ya me puse al día, estaba escuchándolo en vivo y mandaba preguntas en ese tiempo y Ah, comentaba lo perfecto. que iban comentando en la entrevista, pero ver todo. Vi todo lo que había de copropiedad, todos los videos, todos los webinars que hubiesen habido, los encontré y los vi. Ok, Y iba correcto. tomando nota. Perfecto. Fran, ahora, ¿cómo lograron sus primeras comunidades? ¿Qué hicieron para llegar a que los aceptaran? Mira, eh, esto es algo que me quedó de una de las comunidades en las que tomamos de las primeras, que la presidenta del comité siempre lo dice, lo señala cuando habla un poco de la gestión de nuestra administración, y que son las razones de las por qué ella decidió contratarnos, a pesar de que nosotros no teníamos experiencia. Y fue principalmente la preocupación nuestra constante de las problemáticas que la comunidad tenía cuando ella nos contactó en su minuto, nos contó un poco la situación de la comunidad y, y esa preocupación constante de cómo saber qué estaba pasando, cómo iba el tema de X situación, si se había resuelto otro tema, cómo iban, como esa preocupación, ella siempre lo recalca en estos años, dice que eso a ella le generó como el clic, como decir, ¿sabes qué? Ellos, a pesar de no estar contratados por la comunidad, han estado pendientes de nuestras problemáticas, de lo que hemos hecho, cómo lo hemos solucionado, nos han dado consejos. Ellos son los correctos. Y eso, al menos con lo que yo me quedo y que creo que son las razones de las por qué esta y otras comunidades que confiaron en nosotros en un inicio, dijeron como, ¿sabes qué? Ellos son las personas como idóneas o quienes podrían hacer el trabajo de mejor manera, porque efectivamente lo que cuenta Miguel, nosotros en ese minuto no teníamos una oficina, fue entre comillas, fue un poco amateur el inicio. Yo creo que es como Mm. la manera en la que muchos parten. Nadie parte con una oficina tremenda, amoblada, ¿cierto? Fue bien amateur y nos fuimos dando cuenta en el camino, claro, nos explotó en la cara un poco estas comunidades que llegaron, nos confiaron en nosotros, nos contrataron. Pero eso va puntualmente la preocupación de las situaciones que estaban viviendo, el seguimiento que le dimos a esas situaciones, generaron como decir, ¿sabes qué? Ellos creo que lo podrían hacer bien y démosle y confiamos en ellos. No, no, sé, Miguel, si Perfecto. tú tienes una visión distinta, yo es lo que veo y lo que me ha transmitido las comunidades de esa época que hoy día mantenemos. De Qué hecho, bien. es correcto, ¿ah? Porque fue justo en la época de pandemia. No me escucho bien, ¿o no? Sí, ¿Me dale. escucho? ¿Sí? Ya. Fue justo en el estallido social. Y eso Claro. era la preocupación. Yo le iba haciendo seguimiento a estos condominios, a este condominio en particular, que cómo lo estaban haciendo actualmente. Le comentaba que hay un nuevo protocolo que se podría implementar, y le prestaba ayuda en ese sentido. Pero nunca, después de haberle mandado la cotización, nunca les dije qué les pareció, sino que sencillamente y algo que yo siempre recomiendo en la charla, que en el seguimiento, o sea, una vez que tú ya mandaste la cotización, ya no vendes, sino que entregas valor. Eso es lo importante, entregar valor, consejo de qué manera las personas pueden, porque ellos ya tienen tu oferta, ya tienen tu propuesta, pero ¿qué le otorgas más que una cotización, una simple cotización? Entonces, ahí se vieron la preocupación. De hecho, nuestra propuesta era más cara de lo que ellos estaban pagando actualmente como administración, pero aún así quisieron hacer el cambio. Entonces, y hasta el día de hoy, como te digo, seguimos con esa comunidad, una de nuestras comunidades regalonas. A la Claro. Francisca la quieren mucho allá, así que estamos súper bien. Bueno, pero hay algo que tienen que confesar porque las comunidades, esas a las que ustedes fueron, no son adivinas. O sea, no,
alguien no se sentó ahí con una bolita de cristal a decir, mira, estoy viendo que Miguel y Francisca formaron Celcoa, entonces los vamos a llamar para que nos vengan a ministrar. ¿Cómo lograron ustedes que esas comunidades aceptaran la Como el primera concepto. reunión? ¿Cómo lograron que los consideraran para aceptarlas, digamos, esas cotizaciones? Mira, al principio hicimos una campaña, que también lo comenté una vez, que fuimos puerta a puerta, a condominio por condominio, invitando, no para ofrecer nuestros servicios, sino que para invitar a una charla dirigida a los comités de administración, en donde se podía hablar acerca de cuál era el rol, la responsabilidad de los límites, etcétera, de los miembros del comité para que pudieran tener un mejor desempeño. Pero para esa charla nadie nos llamó, nunca nos contactaron, nadie quiso finalmente. Entonces cambiamos el enfoque después y pasamos a un plan de que no los tenemos que llamar nosotros, no los tenemos que buscar nosotros, sino que ellos nos tienen que buscar en ese sentido. Y aplicamos marketing digital. Entonces, Ya, el marketing digital también es algo que estuve mucho tiempo estudiando en un proyecto anterior que tenía previo a Celcoa y me especialicé bastante en lo que es marketing digital. Y desarrollamos una campaña publicitaria exclusivamente en Rancagua para que en caso de que necesitaran administrador apareciera nuestro teléfono. Y de esa manera nos empezaron a contactar. Como te digo, septiembre se fundó la empresa y en diciembre ya teníamos dos y en enero teníamos cuatro, las cuatro siguientes. Entonces, también en una charla que di hace un tiempo, recomiendo también desarrollar una campaña de marketing digital, especialmente en esa época a través de Google, no a través de Facebook ni de Instagram. Porque desde mi punto de vista, esos canales son para una compra más inmediata. Es porque si uno ve un restaurante y claro, tengo hambre, compro un sándwich. Pero claro. no, uno no anda viendo, oh, publicidad de un administrador, lo voy a contratar o lo voy a llamar. Entonces, desde mi punto de vista, si alguien quiere contratar a un administrador, pone en Google administradores en Santiago, administradores en La Serena, administradores en Claro. Iquique. Entonces, ahí es donde tenemos que estar, cuando la persona está buscando realmente el servicio. Y de esa manera nos contactaron, de hecho, tuvimos un gran engagement en ese sentido, porque nos contactaron cuatro y nos contrataron cuatro. Ah, Porque buenísimo. no es que tú tengas un, una publicidad y listo, sino que también viene el resto, que es de qué manera te vas a proyectar frente a la comunidad. Y me acuerdo que en esa época, eh, bueno, en dos condominios fue el comité, pero en otros fueron por asamblea el que se designó y salimos unánime en la asamblea. ¿Por qué? Porque también tienes que tener una presentación adecuada, que sea coherente con el mensaje que estás otorgando, que también es algo de las cosas que mencionamos en una de las charlas sobre cómo adquirir, obtener comunidades. Perfecto. Ahora, entrando en materia relacionada con la ENAD, ustedes dos han participado en las versiones anteriores de ENAD. ¿Creen ustedes que en su empresa pudo haber algún cambio en la forma de administrar después de asistir a estos eventos? ¿Y por qué creen ustedes que este tipo de instancias marca una diferencia verdadero en la carrera del administrador? Dale, Fran. Fran. Sí, mira, yo creo que las instancias como la ENAD, más allá de temas, aspectos relacionados a herramientas eh, técnicas, creo que cambian un poco la mentalidad en ese sentido y que en general creo que colegas y administradores en general que participan de este tipo de instancias, creo que se pasa como de administrar eh, para resolver problemas, como constantemente los bomberos, Claro, a gestionar o administrar, ¿cierto?, de una manera con un poco más de planificación, planificación estratégica, por decirlo de alguna manera. De repente hay que entender que la administración no es
se basa ciertamente en temas como operativas, pero sí también con aspectos relacionados a la gestión, que tiene que ver con indicadores, establecer protocolos, implementar tecnología, límites contractuales y una visión un poco más empresarial. Creo que en esos aspectos, estas instancias como el ENAD aportan mucho. Y además, escuchar a colegas de otras ciudades, de otras comunas, permiten darte cuenta de que los desafíos que tenemos los administradores son comunes. O sea, que la problemática que yo tengo no lo vivo solo yo, sino que lo vive el otro. Y por ende las soluciones pueden ser de repente, uy, chuta, ¿sabes que esto no se me había ocurrido? Tú lo ves de esta manera, yo lo veo de esta otra, y te ayudan de cierta manera a gestionar situaciones. Entonces creo que instancias como esta profesionalizan de alguna manera, te ayudan a hacer tu trabajo, tu gestión de una manera más ordenada, te sacan de la urgencia diaria que tenemos constantemente y te obligan un poco a mirar como tu negocio desde arriba, como de una manera más global. Perfecto, gracias. Eso por mi parte. En tu caso, Miguel, la misma pregunta. ¿Cómo crees tú que puede afectarte a ti, a tu empresa o en general a los colegas administradores el hecho de estar presente en este tipo de eventos? Mira, tal como lo comentaba la Fran, muchas veces uno piensa que los problemas pueden llegar a aplicarse a uno nomás, que solamente a mí me pasan estas cosas, pero es la industria que vive ciertos problemas que son generalizados. Y en ese sentido, muchos colegas ya han pasado por los mismos problemas que yo. Muchos colegas ya han vivido lo que yo estoy viviendo. Entonces, tener un espacio de retroalimentación, de sinergia, en donde todos podamos compartir conocimiento, compartir contactos, compartir problemas, desahogarnos, genera que podamos potenciarnos como personas y como profesionales. Ser administrador de condominio no es solo cobrar el gasto común y preocuparse de las mantenciones. Y muchas veces, esto es algo que hemos repetido en muchas oportunidades, el administrador muchas veces es muy buen administrador de condominios, pero es pésimo gerente general de su empresa. Entonces, muchas veces tenemos que, para desarrollarnos, sacarnos un poco el chip de el administrador, que tenemos que otorgar un buen servicio, pero también tenemos que preocuparnos del crecimiento o de la estabilidad de nuestra propia empresa, porque si nuestra propia empresa fracasa, no sirve de nada que todos los servicios que estamos desarrollando para las comunidades sean buenos, porque nosotros económicamente nuestra empresa va a fracasar. Entonces, que hayan este tipo de instancias que sean integrales, en donde se abordan situaciones en cómo enfrentarse, de qué manera se pueden mejorar, pero también de qué manera puedes tener una mejor organización, un mejor proyecto, un mejor emprendimiento a nivel laboral, permite que finalmente todos los asistentes puedan salir con gran valor. Yo me acuerdo de muchas charlas que fueron magistrales en las ediciones anteriores, respecto a la tecnología, respecto a cómo llevar bien la asamblea, cómo superar los conflictos, etcétera. Entonces, finalmente uno se queda con muchas cosas positivas que al día siguiente uno termina implementando, porque no son ideas alocadas, no son ideas que del otro lado del planeta, no son ideas que sencillamente dice, oh, está bueno, pero no lo voy a poder aplicar. No, son ideas concretas que se llevan a la práctica, que lo pueden implementar ya desde el día siguiente. Y lo positivo, que si se baja una de las personas que está hablando en el escenario, te acerca y le dice, oye, me gustó tu idea, ¿cómo desarrollaste esto? Y lo pueden seguir conversando, porque finalmente es todo el día en donde tienen la oportunidad de seguir conversando, no tan solo con ellos, sino que con todos los colegas. Entonces, para mí es una instancia genial, en donde cada año nos llevamos cosas positivas. De hecho, siempre vamos con todo el equipo para estos encuentros, porque finalmente todos nos traemos cosas positivas. Perfecto, gracias. Francisca, tú has estado, bueno, Miguel también, en varios congresos, tanto nacionales como internacionales. Tuvimos SIGSA en Chile, después ustedes fueron a SIGSA Buenos Aires,
después estuvieron en Expo Condominio, que también fue internacional, ¿verdad? En los ENAD. Eh, ¿Consideras tú que, por lo que decía anteriormente, en Chile y en otros países, como escuchamos siempre, suceden las mismas situaciones, la gente es muy parecida, existen los mismos problemas? ¿Cómo has captado tú esa situación? Sí, ahí un poco lo que decía recién, la verdad es que la problemática, estuve en Sixa en Argentina, estuvimos con Miguel hace poco, y efectivamente las situaciones, los problemas que abordan colegas de otros países, estuve con colegas de España, de Uruguay, son las mismas. En el fondo, la problemática que vive en el día a día el administrador son súper similares. La normativa cambia efectivamente un poco, varía en algunos aspectos, pero en el fondo de todo sigue siendo las mismas problemáticas, cómo recuperar morosidad, cómo mejorar aspectos de convivencia, cómo conectar de mejor manera con los residentes, con los proveedores, las asambleas o juntas de propietarios, como le dicen en otros países. Son los mismos aspectos, los mismos ideas, tips que podemos compartir de ciertas maneras con colegas, finalmente se llega al mismo punto, al mismo situación que estamos viviendo y que a pesar de haber pequeñas diferencias, llegamos al mismo centro y se pueden compartir de cierta manera ideas o soluciones que permiten apoyar nuestra gestión de una visión distinta a lo que nosotros diariamente vamos viendo. Estas instancias ayudan un poco a salir de esa cotidianidad y de decir cómo cambiar la mentalidad, oye, esto lo podemos hacer tal vez no de esta manera, de esta otra puede ser mejor. Miguel, de los congresos internacionales, ¿ha habido algo que tú has dicho, mira, esto sí yo lo puedo aplicar en mi empresa? Mira, para responder eso, y también apoyándome un poco lo que recién decía Fran, voy a parafrasear algo que dijo Mario Tura en su presentación de Buenos Six, Aires. ¿sí? En donde proyectó un video y alguien decía, este negocio no se trata de edificios, se trata de personas. Y fíjate lo potente que es eso. Porque no estamos en el negocio finalmente de los condominios y de los edificios, estamos en el negocio de administrar personas. Y si bien todas las personas son un universo distinto, todas las personas tienen una cultura, valores, educación, roles distintos, finalmente están motivados, o sea, tienen motivaciones, tienen sueños, tienen esperanza, tienen necesidades, y nosotros estamos en el negocio de tratar de cumplir esas expectativas. En ese sentido, por supuesto que nos vamos a llevar cosas positivas, no tan solo de Sixa, ni de NAD, ni de la Expo Condominio, ni de todos los encuentros. Porque si bien pueden ser congresos internacionales que quizás puedan llegar a hablar cosas en materia local, como leyes que a nosotros no nos afectan, pero sí hay cosas transversales, como por ejemplo que el administrador nunca está, que el administrador es el malo, que el administrador nunca hace nada. Y ese es como uno de los grandes desafíos que nosotros, creo yo, como industria, debemos abordar. ¿De qué manera podemos hacer que las personas sepan que hay un administrador y qué hace el administrador? Visibilizar en ese sentido ese rol. Para que dejemos de lado esto de que no, si el administrador es bueno solamente para cobrar. Y en algunos casos ni eso, dicen. Claro. Entonces, por supuesto, ¿qué cosas positivas? Uso de tecnologías, habilidades blandas, manejo de conflictos, todo eso que podemos extraer del extranjero se pueden aplicar fácilmente a nivel local. Pero más aún cuando son congresos nacionales, porque ya se están abordando no tan solo problemas que cruzan fronteras, sino que Claro. se están abordando problemas que son contemporáneos a nosotros, que estamos viviendo hoy. No son problemas que vamos a enfrentar en el futuro, que en otros países ya los vivieron. Tampoco son problemas que nosotros ya pasamos, sino que son problemas que estamos viviendo ahora. ¿Y qué mejor
que tratar esos problemas con colegas que viven, sueñan y tienen los mismos problemas que nosotros. Perfecto. Estamos con Francisca Alvear y también Miguel Madrid. Ambos son socios de Secoa Administraciones. Y vamos a seguir conversando en un ratito más porque tenemos que ir a una pausa. No se muevan porque volvemos rápidamente. Esperen, esperen, esperen. Bueno, ya estamos de vuelta y antes de seguir conversando con nuestros invitados, quiero recordarte que tú puedes mantener tu piscina siempre perfecta con los expertos. Valle Azul es líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos de profesionales serios el cuidado de la piscina de tu condominio y disfruta de un agua limpia y segura todo el año. Más información en valleazulspa.cl o escríbenos al WhatsApp más 56 961-206-001. Valle Azul, especialistas en piscinas, especialistas en tranquilidad. En tu comunidad la seguridad de los ascensores no se negocia. Confía en Ingelif, expertos en mantención con años de experiencia, certificación en el MIMBU y un equipo de primer nivel. Con Ingelif tienes la tranquilidad de que tus ascensores están siempre en las mejores manos. Llámalos al 225-010-752 o ingresa a ingelif.cl. ¿Necesitas modificar el reglamento de tu comunidad? En Copropiedad Legal contamos con más de 30 años de experiencia y un equipo de profesionales expertos en la ley de copropiedad. Te acompañamos en todo el proceso de principio a fin. Escríbenos a info@copropiedadlegal.cl y si mencionas nuestro programa recibirás un importante bono de descuento. Copropiedadlegal.cl, expertos que cuidan legalmente tu comunidad. ¿Eres administrador o parte del comité de un condominio? Vivo en condominio.cl, consultores contables, te ofrece asesoría experta en revisión y presentación de las declaraciones juradas de renta de tu condominio para este año tributario 2026. Si recibes boleta de honorarios o pagas sueldo de trabajadores, aunque sea uno, ojo, debes realizar este trámite. Visítalos en vivoencondominio.cl y recibe el apoyo que tu comunidad necesita. Comunidad Feliz apoya la gestión del administrador, porque detrás de cada comunidad hay un administrador que se esfuerza, escucha y resuelve. En Comunidad Feliz creemos en tu trabajo y caminamos contigo. Conoce los productos y al equipo que te pueden ayudar en tu día a día en www.comunidadfeliz.cl. Y atención administradores de condominio de todo Chile, se acerca el tercer encuentro nacional de administradores de condominio ENAD 2026, el evento más importante en el rubro que se realizará el 18 de marzo en el Hotel Park Plaza de Providencia. Una jornada única donde recibirás información práctica, estratégica y consejos clave directamente de administradores experimentados y exitosos para que puedas profesional tu gestión, potenciar también tu carrera y alcanzar el éxito que buscas. Ingresa a enadchile.cl y entonces allí puedes interiorizarte más y comprar tu entrada, que a propósito ya tenemos más del 60% de estas vendidas, por lo tanto, hazlo pronto, si no te vas a quedar sin acceso a ENAD 2026. Y hablando de expertos que van a estar en el Congreso, en el encuentro, eh, justamente Miguel va a estar con una en una de las conferencias. Y el tema es cómo ganar tus primeras comunidades y construir relaciones que perduran. Entonces, mi consulta, Miguel, no quiero que nos relates todo, pero ¿cuál es el error más común de los administradores al intentar captar nuevas comunidades? Uf, errores que nosotros también pasamos, inseguridad y, y no aprovechar la oportunidad de la primera impresión. O sea, te lo estoy resumiendo en demasiado, porque son muchos, y lo quiero desarrollar también en la charla, muchos errores por los Ya, que pasamos en su momento, y de qué manera los enfrentamos y qué chip cambiamos. Porque, ojo, errores siempre van a haber, siempre vamos a enfrentar errores. Lo importante es que aprendamos de estas cosas para ir mejorando, porque si seguimos cometiendo los mismos errores siempre, no sacamos nada. ¿De qué manera? Y esto también lo hemos visto en otras oportunidades. Ese tema del puerta a puerta a mí nunca, y esto es personal, nunca
me convenció finalmente, no he tenido mayores victorias con esa técnica, pero sí a través de la captación en donde masiva, en donde las personas te buscan a ti. Creo que es la mejor oportunidad porque ya estás conversando directamente con alguien interesado. Y ahí es en donde tú tienes que aprovechar para otorgar valor, darle confianza y muchas veces resolver todas sus dudas, porque muchas veces sencillamente te llaman para aclarar dudas, ni siquiera te llaman para cotizar, y ahí tú les puedes orientar respecto a lo que tú conoces. Y lo vimos muchas veces. Ir preparado, porque en alguna oportunidad te van a hacer juego de rol y te van a estar preguntando, a ver, pero ¿qué harías con un vecino que hace esto? Y tú tienes que ya ir capacitado, saber las cosas que se podrían hacer o no. Entonces, muy importante la capacitación previa también. Ok, dijiste algo que debes aclararlo ahora mismo. Dijiste A ver, estar preparado. sí. ¿Verdad? ¿Qué se entiende porque un administrador esté preparado para enfrentarse a una reunión de negocio con un comité? ¿Qué se entiende? Primero que todo, tener una noción de las características de la comunidad. Saber previamente cuáles son las necesidades que tiene, cuál es el mayor dolor que tiene esa comunidad. Porque cuando obtienes ese mayor dolor de una comunidad, tú tienes que compararlo con tu fortaleza. Porque yo no soy para todas las comunidades. Mis fortalezas no son la necesidad de todas las comunidades. Entonces, evidentemente, yo no voy a ser el Emitrop ideal para todas. Pero si mis fortalezas son compatibles con el dolor que realmente están viviendo ellos, por supuesto que vamos a poder ayudarle. Entonces, ahí es donde tú tienes que tener la capacidad, la habilidad de comunicar que efectivamente tú puedes ayudarles. Porque no se trata de vender, es tratar de ofrecer un servicio que les va a otorgar valor a ellos. Si esto no es sencillamente para poner el nombre y cobrar el gasto común y que te paguen. Si son muchas cosas que están relacionadas que poco a poco, obviamente tú no vas a ser un mago que de un día para otro va a solucionar todo, pero tienes que demostrar que realmente tiene la capacidad de poder enfrentar los desafíos que esa comunidad está viviendo. Y los desafíos pueden ser muchos. Y también las habilidades o la fortaleza de los administradores pueden ser muchas. Entonces es ahí en donde cada uno tiene que encontrar finalmente el tipo de comunidad. Nosotros, sin tener comunidades, como todos partimos en algún momento, logramos dar a conocer ese valor que podíamos entregar. En un principio, claro, nosotros, una de nuestras primeras fortalezas era que sencillamente no teníamos comunidades, y por supuesto no teníamos comunidades, pero ¿de qué manera eso lo podíamos convertir en una fortaleza? Mayor dedicación a la comunidad. Porque no teníamos 30 comunidades en donde teníamos que dispersar nuestro tiempo, sino que nos íbamos a Claro. enfocar realmente a esta comunidad de manera especial. También teníamos conocimientos de negocio, de finanzas, en tecnología, y todo eso lo convertimos en ¿cuál es el problema que ustedes están viviendo ahora? Tal cosa, no sé, desorden financiero, por ejemplo. Perfecto. Mira, nosotros te proponemos el plan de trabajo que nosotros implementamos de esta manera, esta manera, esta manera, y te presentamos los datos de esta manera. Entonces, estar preparado en ese sentido. Una vez que tú conoces el dolor que tiene esa comunidad y ese dolor es compatible, ya tienes la mitad del trabajo hecho. Perfecto, muchas gracias. Francisca, tú estás con un tema que considero que es bastante polémico y además, pero práctico a la vez, especialmente para el administrador. Tu tema en el encuentro es tratos, contratos y horarios en condominios, límites sanos para una administración. ¿Por qué Temazo. establecer límites claros no es perder clientes, sino ganar respeto profesional? Sí, es un tema un poco controversial porque entre los mismos colegas se discute esta forma o no sé cómo llamarle en verdad respecto a establecer límites. Ujú. Efectivamente uno cuando parte en esto parte como bien entregado, es como en el aspecto amoroso, cuando uno tiene el primer pololo y como muy entregado al negocio, a la comunidad, y con el pasar de los años, y que ojo, no se trata con de perder sensibilidad o perder empatía, sino que
uno se da cuenta en el camino y en lo personal a mí me ocurrió, lo he contado en otras ocasiones, a mí me tocó maternar, gestar un bebé mientras yo era administradora de condominio y en el camino todas estas cosas en el fondo me hicieron darme cuenta que de cierta manera los límites claros ordenan la relación con las comunidades. Creo que cuando un administrador no define horarios, qué ofrezco como administración en términos contractuales, canales formales de comunicación, etcétera, terminas agobiado, agotado, actuando de una manera muy, no sé, reactiva y también por el otro lado con comunidades un poco confundidas respecto a las responsabilidades que nosotros tenemos frente a ellos, como un poco como una nebulosa. Y ahí este tema es bien importante por eso, porque creo que un contrato bien estructurado y reglas claras, creo que no te alejan de los clientes, no te alejan de las comunidades. Yo creo que al contrario, se muestra una profesionalización, se muestra un orden, creo que generan el efecto contrario, te atraen comunidades que de alguna manera valoran esa gestión que es como un poco más profesional. Eh, los límites establecerlo de cierta manera, bajo ningún caso es rigidez o un poco ser cuadrado, como se dice de una manera un poco más coloquial, sino que creo que marcan de alguna manera el trabajo que uno hace y sin duda que creo que también el respeto siempre debe partir, el respeto profesional debe partir por uno, porque cuando uno mismo se respeta, las comunidades de cierta manera lo entienden y también se genera ese respeto. Entonces, considero que es un tema, es muy interesante porque yo he escuchado visiones que son un poco opuestas a estos límites que me parecen súper válidas, pero creo que no es la realidad de todos y creo que de alguna manera debemos ordenar, o si no se genera una confusión de roles, de actividades y cosas que finalmente te van a generar un problema. Perfecto. Eh, Miguel, el programa que tiene en A 2026 contempla amplio espacio de networking también. Desde tu experiencia, ¿cómo se debe aprovechar un evento así para generar alianzas reales y oportunidades de negocio si todos los que están ahí son administradores? Mira, primero que todo, no te puedes sencillamente ir a sentar al auditorio y quedarte ahí. Tienes que aprovechar, porque ahí estamos todos abiertos a conversar. A eso fuimos, todos. A conversar, a pasarlo bien, a conversar con colegas. Vas a tener oportunidad de conversar con proveedores, pero también con colegas. Con proveedores creo que está mucho de más decirlo porque vas a tener, siempre lo he dicho, ¿ah? Un buen administrador también se mide mucho por la calidad de los proveedores que tiene. Porque típico que pasa un problema, tú llevas un proveedor, este proveedor hace un mal trabajo y no es el proveedor el que queda mal el administrador. Entonces Claro. se mide mucho por la calidad de los proveedores. Entonces, muy buena oportunidad de tener una buena base de datos con proveedores que te van a poder ofrecer servicios para tu gestión. Pero por otro lado, conocer a colegas, y esto lo hemos visto históricamente con el tema de los grupos de WhatsApp. Tenemos grupos de WhatsApp en donde hay más de 1000 integrantes, colegas, administradores de condominio, y el apoyo constante, mutuo, es valioso. Te hace sentir que no estás solo en esto. Te hace sentir que realmente se puede seguir avanzando con colegas y quitarte quizás esa visión de rivales. Porque al principio yo lo notaba que cuando llegamos a una comunidad, afortunadamente la primera comunidad que nosotros tuvimos, el administrador saliente fue un caballero, hasta el día de hoy tenemos contacto, somos amigos de hecho ya. Fue un caballero muy apañador en el sentido del traspaso, me encantó. El segundo, como que fue demasiado impersonal,
porque mandó a otra persona a entregar la documentación, entonces no tuve contacto oportunidad de conversar con él. Pero si te fijas, lo importante, pero también hemos visto administradores que con recelo entregan la cosa y si es que entregan la información. Una de las cosas positivas de esto es que finalmente uno deja de mirar a las personas, a los colegas como rivales y los termina viendo como colegas, compañeros, personas que pasan por lo mismo que uno. Siempre lo he dicho, oye, ya los administradores reciben piedras de todos lados, de los residentes, de los copropietarios, del comité, de los proveedores, de los trabajadores, de todos lados reciben piedras. No sumemos tirarnos piedras entre nosotros. La idea es que si estamos en esto, oye, condominios hay miles, miles, y ninguno de nosotros va a jubilar en el mismo condominio. O quizá Claro, algunos sí, pero son ciclos, entonces hay que tener la madurez, la capacidad de decir, oye, en algún momento me va a tocar salir de aquí y se lo voy a entregar a Juanito. Y en algún momento Juanito va a salir de un condominio y me lo va a entregar a mí. Tenemos que tener la capacidad de tener una buena convivencia y poder ayudarnos mutuamente. Finalmente, si un condominio te quiere sacar, te va a sacar igual. claro. O por Juanito o por Pepito. Pero igual te va a sacar, entonces, ¿de qué saca? Y tampoco, en lo personal, a nosotros no nos interesa estar en comunidades que no nos quieren. Entonces, si no nos quieren, perfecto, cerremos el contrato y demos vuelta a la página. Y en algún momento quizás Perfecto. esa misma comunidad después te va a llamar. Entonces, finalmente, lo importante es que sacamos de positivo, networking, conocer a colegas, apoyarnos mutuamente, seguir en contacto después. Después, oye, ¿tenía un conserje que te sobre? Sí, aquí está. ¿Tenía algún proveedor para esto? Sí, aquí está. Eso es lo valioso. Perfecto. Fran, muchos administradores asisten a estos eventos, pero luego no aplican lo que han aprendido. ¿Qué consejo práctico le darías tú para que lo que se aprenda el 18 de marzo en A2026 realmente puedan implementarlo a contar del día siguiente? Creo que ahí lo que ayuda es, bueno, obviamente siempre uno revisa la programación y hay temas que a uno le llama más la atención, ¿no? Que podrían ser más interesantes de cierta forma, que a mí me podrían aportar más acorde a mi realidad. Y ahí un poco lo que yo, como recomendación, ¿no? En realidad, como consejo, como elegir ciertas acciones, tal vez como súper concretas, respecto de qué cosas, con qué objetivo yo quiero ir al encuentro, qué quiero llevarme de ese encuentro, qué aspectos de valor me gustaría traerme, ¿verdad? Para poder implementar en mi empresa o en mi negocio como persona natural. Pueden ser, no sé, no 20, claramente, muy puntuales que podrían ser, no sé, un cambio tecnológico. Quiero implementar cierta idea que me está dando vuelta y que en alguna de esas ponencias o charlas yo podría quedármelas y poder trabajarlas. Con mi charla, una mejora contractual, ¿cierto? Nosotros ahí, como spoiler, vamos a mostrar un contrato nuestro de cómo nosotros lo hacemos con las comunidades, con nuestros contratos. Entonces, oye, una mejora contractual que me puede servir para ordenar de cierta manera mi gestión ante un condominio, una tarifa, un ajuste de tarifa o un proceso que yo quisiera cambiar en mi gestión. Creo que quedarse con ciertas cosas que a mí me pueden servir son interesantes para no quizás bombardearme de información y chuta después decir, oye, ¿qué rescato? Sino que ir con ciertos focos que me gustarían mejorar para mi gestión. Oye, y sobre eso, con que te saques una cosa positiva, con que implementes solo una cosa de ese día, ya va a ser un gran valor para tu emprendimiento. Solo una, aunque sea una. Y aquí estamos viendo que vamos a hablar acerca de herramientas tecnológicas, impacto en la materia de negocio, asamblea, todo. Va a haber de todo, está como súper bien pensado para el administrador del día a día. Pero con que saques al menos una idea positiva, alguna idea nueva, ya va a valer la pena toda la jornada. Perfecto. Eso es súper importante lo que acaba de decir Fran y que también acabas de complementar.
porque, claro, son muchas las materias, de hecho son más de 20, son 20 conferencistas, ¿verdad? Y cada uno tiene un espacio pequeño, pero tal como dijo recién, dijiste recién, Miguel, después está la oportunidad de cuando baje ese conferencista, si es que a ti te interesó el tema, lo puedes abordar y puedes llegar incluso hasta pedirle el teléfono y después seguir conversando, invitarlo a un café y seguir conversando sobre el tema. O sea, hay una tremenda oportunidad de negocio ahí. Fíjate que es súper importante lo que ustedes acaban de decir porque precisamente en nada, no es solamente un evento más de los que pudieran existir, sino que es una inversión directa al desarrollo de cada uno de los administradores. ¿Verdad? Es el lugar donde se comparten experiencias reales, como ustedes mismos han estado diciendo, y van a compartir sus propias experiencias. También se generan alianzas. Fíjate que uno puede volver a la oficina con herramientas concretas para aplicar de inmediato, tal como lo acabamos de comentar. Existen muchas oportunidades de poder entender y aprender algunos aspectos. Y algo que es sumamente importante y que lo dijo en algún momento también Miguel, ¿verdad? El hecho de conocer a otro administrador, el hecho de conocer su cara, porque muchos nos conocemos a través de los grupos de WhatsApp. Recién tú dijiste, hay más de 1000, claro, en estos momentos en los dos grupos grandes de WhatsApp somos cerca de 1600 administradores. Entonces, claro, muchas veces se conversa a través del grupo de WhatsApp, pero no lo conocemos. Y a esa persona que seguramente con la que hemos tenido más afinidad a través del grupo de WhatsApp lo podemos conocer, incluso en algún momento pudiera llegar a ser una alianza de apoyo o de generación. Ahora, ¿por qué creen ustedes que un administrador nuevo, que hay muchísimos hoy día y que no tienen comunidades, ¿por qué creen ustedes que sería necesario o recomendable que estos colegas nuevos también asistan a este evento? Francisca. ¿Me permite solamente mencionar algo que tengo ganas? Uy, la Francisca se Bueno, desconectó, parece. ya, dime. Eh, la ENAD, recién lo comentaste, son 20 conferencistas. Es un intensivo que te van a dar a conocer la realidad para los nuevos administradores que no te enseñan en el curso. Son las cosas que realmente pasan, han pasado y van a seguir pasando. Es un intensivo con la práctica ya de lo que realmente ocurre y cómo otros colegas lo han hecho para solucionar. Aquí, imagínate, en un curso de administración de condominios nunca te van a enseñar acerca de, no sé, amenazas, maltrato y vulneraciones. Son cosas que pasan. ¿Cómo lo llevan? Herramientas para que se tienen que llevar. Claro, te pueden ofrecer, te pueden mostrar una, pero ¿cómo la aplicas? ¿Cómo lo han hecho otros? ¿Cómo llevar este problema? Son donde las papas queman. Lo que realmente ocurre, por eso es importante asistir, sobre todo, y ojo, sobre todo a aquellos colegas que nunca han tenido la oportunidad de ir a la ENAD. Porque ahí van a notar una diferencia en su gestión desde el día siguiente. Perfecto, gracias. Francisca, también la misma pregunta. ¿Cómo crees tú que podría beneficiar a un administrador nuevo el estar presente en ENAD 2026? Sí, similar a lo que Miguel señala, yo creo que te permite de cierta manera empezar bien, eh, porque se ve mucho que a veces se puede partir un poco desde la improvisación y creo que en ese sentido la ENAD te muestra un poco estándares profesionales. O sea, Miguel lo decía, hay un montón de personas que van a hablar de temas súper interesantes que no los vas a aprender en un curso. Porque va más allá de lo legislativo, más allá de lo normativo, de lo que se debe hacer, sino que más con experiencias reales, prácticos, de lo que se vive el día a día, y que creo que un poco la figura o la diferencia entre administrar por necesidad y administrar como empresa, de una manera un poco, insisto, más profesional, más ordenada. Y cuando Perfecto, hablo de gracias. empresa, no necesariamente es hablar de una estructura organizacional de 20 personas, Sí, sí, sino sí. que trabajar como empresa como uno solo incluso.
Porque uno puede trabajar solo bajo una estructura, pero ser solo como una empresa, trabajarlo profesionalmente. A eso Sí. es el objetivo. Una visión empresarial, en verdad. Sí, Una Visión visión empresarial. empresarial no significa que tengas 20 personas en tu equipo, ni 10 ni 5, Pueden pero ser desde dos una o visión uno. Claro. distinta. Perfecto, muy de acuerdo. Bueno, muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Francisca, por haber estado con ustedes. Quiero darle las gracias también a Valle Azul, que son líderes en limpieza, mantención y reparación de piscinas, a Ingelis, mantenimiento de ascensores en la que se puede confiar plenamente, copropiedad legal, abogados y profesionales expertos en actualización de los reglamentos de copropiedad, vivocondominio.cl, empresa especializada en auditorías, asesorías contables y capacitación de administradores. Comunidad Feliz, plataforma que apoya el trabajo de los administradores, y a Enal Chile 2026. Recuerda, www.enalchile.cl, ahí puedes entonces conseguir tu entrada, que ya más del 60% se vendió, por lo tanto va quedando mucho menos. Bueno, Miguel, como les decía, muchas gracias por habernos acompañado y también Francisca. Y nos vemos el 18 de marzo en A 2026. Y a cada uno de ustedes, estimados amigos, también, muchas gracias por apoyarnos, muchas gracias por escucharnos, por vernos. Si están en nuestro canal de YouTube, pónganle me gusta, suscríbanse al programa, eso nos va a ayudar muchísimo para difundir nuestro programa y también nuestro propósito, que es dar a conocer temas que están relacionados con la copropiedad. Así que muchas gracias a todos y nos vemos el próximo jueves a las 11 en punto. Y nos vemos Chao. en la ENAD. Chao. Y en ENA también, sí. Gracias.